Muy bien, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión poniendo esta imagen de fondo para hacer esta pequeña oración. Entonces ponemos la atención, concentramos la atención en esta imagen. Vamos a tratar de serenarnos con la imagen de las nubes y del lago que estamos observando. Vamos a cerrar los ojos, hacer respiraciones profundas, pausadas, y nos sintonizamos con nuestra energía radiante, nuestra presencia individual que late en nuestros corazones y en cada célula, en cada átomo, en cada molécula, que representa la vida, representa la salud, la actividad, el movimiento, que representa propiamente el reflejo de los planos superiores donde hay crecimiento, evolución, donde tenemos un centro. Decía Agustín o San Agustín, conocido, que Dios es como el círculo que tiene su centro en todos nosotros, en todas las cosas, y que no tiene circunferencia. Es decir, la presencia, la divinidad está en cada átomo, en cada electrón, en cada protón, neutrón, en cada molécula, en cada cuerpo, en cada órgano, en cada ser que palpita, que vive, que se expresa y manifiesta. Entonces, estamos en la divinidad, somos integrantes de esa divinidad y nos conectamos a través del sentimiento con la divinidad que mora en nosotros, que nos envuelve, nos interpenetra y nos llena. Agradecemos a nuestro guía, maestro instructor, el amado Jesús, por la oportunidad de reconectarnos, de sintonizarnos con este conocimiento que, si lo profundizamos y lo llevamos a la práctica, nos puede hacer libres y felices. Que se extienda este conocimiento, que llegue a las conciencias, que tengan ojos para ver y oídos para escuchar, y sobre todo que deseen el cambio de conciencia hacia más alto, hacia más luz, hacia más paz. Que así sea. Muy bien, gracias. Entonces vamos a iniciar la sesión. Vamos a empezar comentando un poco que la sesión pasada dejamos la tarea de hacer el autoestudio, de hacer la autoobservación y hacer la desidentificación y de ir cachando momentos en los cuales nos vamos a dar cuenta de cosas que no nos dábamos cuenta anteriormente. Y esto es bien interesante porque esto es ejercitar el músculo de nuestra percepción, de nuestra mente, y se va a empezar a hacer una expansión de la conciencia, de tal forma que nos vamos a poder ver desde un nivel mucho más amplio, desde una altura mayor a la que ahorita nos podemos observar. Y esto también tiene que ver con que esa visión que podemos alcanzar en un momento dado de darnos cuenta, la tiene nuestra divinidad, nuestra individualidad. Sin embargo, el esfuerzo de autoconocernos, de reconocernos, de remodelarnos, de reestructurarnos y de hacer un cambio en nuestra forma de pensar, de ser, de sentir, depende de nosotros. A lo largo de muchas vidas hemos vivido en total inconsciencia. De hecho, la palabra clave es la palabra que se dice conciencia. La conciencia es darse cuenta de. Y la mayoría de los seres humanos vivimos en total inconsciencia porque no sabemos realmente qué somos y no sabemos el tremendo potencial que tenemos de remodelarnos, de reestructurarnos, de decir quiero ser una versión diferente a la que actualmente soy. Y eso no es fácil. En el mundo occidental, en el mundo oriental, por ejemplo, los hinduistas, los budistas tienen esa costumbre
de analizarse a través de la meditación. Pero aún ellos se equivocan cuando la mente se va a otras realidades, a otros planos, y cuando también la mente tiene ciertas facultades, el espíritu, para proyectarse en otras zonas geográficas, desdoblamientos astrales, por ejemplo, que no es que sean malos, pero lo más importante, más que el desdoblamiento astral o el viaje astral o más que muchas cosas, es el autoconocimiento, es el reconocimiento de la naturaleza que he creado a lo largo de los siglos, de las encarnaciones, y del potencial que tengo de reconectar con el modelo original, con el modelo real, con el modelo que acumula la perfección y que va evolucionando a ser más Dios, a ser uno con Dios. Entonces, esto es muy interesante, suena un poco fuerte, un poco extraño quizás, pero lo cierto es que es la charla, es la clase más importante. Yo reflexionaba con algunas personas y veíamos que el autoconocimiento es lo esencial, el conócete a ti mismo, porque si no te conoces no puedes trabajar en ti y si no trabajas en ti no te puedes transformar, no podrías cambiar. Entonces a lo largo del día, en cada momento, hay oportunidades de reconocerse, de identificar esa faceta y de identificar, o sea, es una posibilidad de poder hacer un cambio. Yo, por ejemplo, veía a algunos conocidos y veía, es más fácil verlo en los demás que verlo en uno mismo. Pero también es interesante que es muy fácil verse a uno mismo en los acontecimientos y en las demás personas con las que interactuamos. Es decir, todo lo que nos sucede en esa pantalla, que es la realidad, que es muy subjetiva porque no es real, es muy objetiva para cada uno de nosotros, pero subjetiva en el sentido de que cada quien vive su propia realidad, pese a que estemos en el mismo planeta, en el mismo país. Entonces, lo cierto es de que el conocernos a través de lo que vivimos en el día a día es una tremenda oportunidad para regresar a la fuente, a nuestra verdadera naturaleza. Y siendo que la verdadera naturaleza es perfecta, la naturaleza original, digámoslo así, contiene los atributos del Padre Universal y no puede ser triste, no puede estar en problemas, tiene una capacidad de percibir la realidad desde una visión mucho más alta de la que ahorita nosotros podamos tener. Entonces, por eso es tan importante esto. Y tan importante es de que si lo intelectualizamos, si simplemente lo vemos como una charla interesante y no lo vamos trabajando, nos quedamos, por ejemplo, como aquel que tiene la herramienta, pero no cambia su realidad, no cambia su forma de vida, no cambia, no mejora de alguna forma, no evoluciona o se queda tal como está. Entonces ustedes recordarán, por ejemplo, a personas familiares, sus propios padres, sus hijos, sus esposos, esposas, las personas con las que interactúan, se pueden dar cuenta de cuáles son las personalidades o las formas que ellos tienen y que repiten o repetimos. Pero curiosamente no se dan cuenta de su propio personaje, de cómo repite patrones automatizados, automáticos, formas de pensar, formas de sentir, que son prácticamente las mismas. Y seguirán siendo las mismas mientras ustedes no se den cuenta. Por eso decía Carl Jung que lo más importante es hacer consciente el inconsciente. Y eso es lo que nadie hace, porque como es inconsciente y es desconocido, nadie se atreve a navegar en esas aguas, entre comillas, oscuras o desconocidas para el consciente. ¿Y cómo vamos a conocer el inconsciente? A través del consciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es así, a través de la observación imparcial, de la autoobservación, de la desidentificación y de aprender a vernos en los demás, en las personas con las que interactuamos y en los problemas y en los retos que el día a día nos ofrece, nos entrega. Entonces, por ejemplo, para las personas que me dicen, es que no puedo cambiar mi persona o mi realidad, pues es precisamente es eso, que no ha hecho el esfuerzo viéndose, dándose el espacio para poderse mirar de manera más objetiva, más imparcial, porque la realidad le está diciendo y le está gritando, le está dando a gritos el elemento, el material necesario para que se pueda conocer. Siendo que decía Edgar Cayce que nosotros creamos nuestra realidad
a través de nuestra mente. Nosotros somos creadores, co-creadores con el Padre y creadores de nuestra propia realidad. Y que la realidad que vivimos afuera es una proyección de lo que tenemos dentro. Alguien me decía, es que las cosas se me ponen más complicadas cada vez que quiero avanzar. Pareciera que algo me distrae o retrocede o no quiere que avance. Y eso son buenas noticias, porque hemos vivido milenios, encarnaciones, hemos vivido mucho tiempo en la total inconsciencia, alimentando esas personalidades, esos defectos, esas creencias que no siempre son correctas, pero una manera de saber si son correctas o no es ver sus efectos. Si me tomo un veneno, me voy a dar cuenta que el veneno, pues para mi salud no es correcto. Si me intoxico con alcohol o, por ejemplo, con cigarro, pese a lo que la mente consciente diga que es algo novedoso, que es algo moderno, que se ve bien que tomes una cervecita o que te fumes o que fumes, por ejemplo, o que te lastimes de alguna forma tu cuerpo, que sea reconocido por la sociedad, realmente es una falsedad, porque a través del dolor, del sufrimiento, del conflicto, de ese malestar que vivo, es una manera de saber si es bueno o es mala el fruto que estoy consumiendo. Entonces, si la vida se mueve, es porque estamos moviendo. Entonces vamos a hacer un repaso de esta instrucción con la intención y el deseo ferviente de que se haga luz en nuestra conciencia. Si ahorita que hemos empezado este curso, de aquí a unos meses que va a terminar, o de aquí al año, o lo que sea, no hay un cambio real, no hemos visto una mejora en nuestra economía, en nuestra salud mental, nuestra salud física, en nuestra estabilidad, nuestra alegría de vivir, no es que no nos hemos renovado. Decían por ahí, creo que Pablo de Tarso, seréis renovados por la renovación de vuestras mentes. Pero la mente no se va a renovar si nosotros no hacemos el autoestudio, si nosotros no ponemos en el microscopio a nosotros mismos para podernos ver tal cual somos. Vamos a tocar después un tema que ya va aterrizando, que es el tema de la terapia de la oración, que lo sugerí, pero en la terapia de oración decía que lo más importante es la oración honesta, es decir, aprender a ser honestos con uno mismo. Quizás somos honestos con nuestra personalidad o sus personalidades, pero viéndonos desde esa personalidad o desde esas personalidades o sus personalidades. En ese sentido, estamos en autoengaño. Nos estamos complaciendo con nuestro propio reflejo del espejo que nosotros nos ponemos a modo. Y eso no funciona, o al menos no funciona para el propósito de transformarnos. Entonces es muy importante reflexionar esto. Muy bien, ahora sí vamos a comentar un poquito. Comentábamos en la charla pasada que la autoobservación es una técnica que no es fácil porque requiere cacharnos al momento y tomar nota. Y esta actividad es constante para los que lo quieran hacer. Yo no voy a pedir la tarea porque sí, también había una sugerencia de ver que la hicieran. Pero sí en un momento dado ustedes se van a dar cuenta si hay una mejora o no. Y de ustedes depende. Ahora, si tienen necesidades de conocer más y de ver, oye, si sé bien la técnica o no, pues podrán preguntarme por aparte para que en un momento dado pueda yo apoyarlos en la medida de mis capacidades, porque yo también estoy practicando esto y también para mí esto es novedoso. Curiosamente, a esta edad es cuando estoy practicando con más ímpetu esto, intentándolo hacer. Entonces, aquí decíamos que escribieran en una libreta especial para llevar su autoestudio, que compraran una libreta. No voy a preguntar cuántos o quiénes de ustedes lo están haciendo, porque no estamos con niños. Cada quien es responsable de su evolución y cada quien sabrá si lo hace o no. Me voy a enfocar a dar el conocimiento y cada quien lo puede hacer o no y va a recibir su consecuencia, ¿no? Pero para aquellos interesados y que tengan mayor deseo de profundizar en esto, tendré más tiempo en otras sesiones más separadas de estas sesiones que ya están tipificadas en un horario, ¿no? Bueno, aquí hablábamos de que escribieras tus principales fracasos y tus principales problemas en la vida.
¿Y qué problemas enfrentas actualmente? Los problemas que enfrentes es un, es un indicador de cuáles son tus áreas de mejora, porque un problema realmente, decía Casey, es una oportunidad para crecer y darle la vuelta a la tortilla, para brincar ese escollo. Entonces un problema es una oportunidad muy grande, muy valiosa. Cualquier cosa que sea un problema para ti es una señal, es un indicador en qué área tienes que trabajar, sea el problema que sea la oportunidad que sea. Entonces lo que se nos pedía era practicar la autoobservación y hablábamos de la autoobservación y aprender a desidentificarse. Y esto es bien difícil, es lo más difícil porque hemos vivido en la inconsciencia, como les comentaba, casi todas las vidas. Ha sido una en un millón las vidas en las cuales quizás hemos aprendido a autoobservarnos, a no justificarnos y a separarnos de nuestro ego, de nuestra personalidad, porque creemos que somos ese personaje y eso no lo somos. Somos dioses, somos espíritus en evolución y tenemos la naturaleza de Dios mismo. Entonces, para cacharnos hay que desidentificarse. Aquí hablábamos un poco de entregarle todo al poder superior y cada quien lo hace como quiere y como puede. Yo lo hago a través de la oración, cuando le digo, ayúdame a ver lo que no quiero ver, porque hay una parte mía que no quiere ver lo que debería ver. O bien le digo, ayúdame a ver con tus ojos, o ayúdame a verme de manera objetiva e imparcial, como tú me miras, para saber dónde están mis problemas, mis áreas de oportunidad. Y esa es la técnica que yo uso. Y cuando me entro en conflicto y no me entiendo, cuando llego, trato de esforzarme y lo entrego a mi divinidad, a mi yo superior, a mi conciencia, que me ayude a comprender, porque a tener conciencia del proceso que estoy viviendo. Pues no es pelearme con la tristeza o con el desamor o con la lucha o con la realidad que estoy viviendo, que sé que es subjetiva, porque esa realidad es cambiante, como una película que está pasando constantemente. Y a la hora de mi muerte, quizás voy a revisar todo esto, pero lo voy a ver como lo que realmente es. Es un proceso continuo. Entonces, lo más importante es practicar este proceso de autoobservación en el momento, en el día a día. Entonces, para eso tenemos el poder superior, el yo soy, la conciencia divina, nuestro propio mentor o guía, que está con ese propósito de ayudarnos, ¿no? Decíamos que íbamos a hablar del triple filtro, lo voy a dejar al final de esta sesión, porque me quiero enfocar y reforzar la parte esta. Entonces, si yo estoy claro que la realidad que vivo, sea la realidad que sea, uno dice, ¿por qué cree esta realidad? ¿Por qué tengo esta pareja tan odiosa? ¿O por qué tengo este hijo tan desajustado que no me obedece? ¿O por qué tengo este problema que se repite? ¿O por qué tengo esta neurosis, esta depresión, esta esquizofrenia? ¿O esta manera de ser que siempre soy así? ¿Por qué me cuesta ser amoroso, ser compasivo? ¿Por qué me cuesta eliminar el chisme, la crítica? ¿Por qué me cuesta eso? Más que entrar en conflicto es fluir con ese proceso y empezarse a conocer. Entonces, en la práctica 2 decíamos que hay que practicar la autoobservación, desidentificación, y esto reforzábamos que es una visión panorámica, que no se va a lograr a la primera. El desapego de nuestro ego, el aprender a vernos desde otra óptica, es precisamente de otra óptica, desde otro punto de vista que no lo hemos practicado. Por eso nos cuesta, porque es como una neurona o una red neuronal que no se ha activado en milenios y llevamos encarnaciones muchísimas y está oscura, está inactiva porque no tiene uso. Entonces, obviamente, cuando empezamos, empieza a ser un pequeño flachazo y se vuelve a apagar. Entonces, tenemos que insistir en este proceso y buscarle para encontrarnos. Entonces, ese desapego y ese es fluir y no resistir. Y una manera de hacerlo es a través de los comentarios de las personas que nos conocen. Podemos decirle a la mamá, al papá, al hijo, al hermano, a quien sea, alguien de confianza, que te ayude a retroalimentarte. Oye, ¿tú cómo me ves, no? A lo mejor, ¿cómo me calificas? Dime dos, tres palabras en las cuales me des una retroalimentación de cómo soy.
Y te pueden decir, si te tienen confianza, pues es que eres muy intolerante, eres muy quejumbroso, eres muy autoritario, eres muy estricto, no tienes compasión, no eres cariñoso, eres muy frío, eres apático a la familia, eres vives trabajando, pero no vives para ti ni para los demás. Nos pueden decir muchísimas cosas y eso puede ser válido, tomar nota, porque nos vamos a dar cuenta de que no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo le decía a mi interno, ¿y qué me falta? Dice, te falta bajar todo esto que estás diciendo en la práctica, que ya urge que practiquen la oración, la meditación y el servicio, porque con eso enlazan los tres elementos y ahí es donde hay el progreso. Y es importante que este tema lo concienticen tú. Entonces, esto es la desidentificación. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esta actividad? Esta técnica psicológica o espiritual o como quieran llamarla. Porque si no se conocen, no va a haber cambio. Si no se conocen, la parte inconsciente va a seguir tomando el mando, como lo ha hecho por milenios. La humanidad, ¿por qué no despierta? Porque es inconsciente. ¿Y por qué es inconsciente? Porque vive en la ignorancia. ¿Y por qué vive en la ignorancia? Porque sigue alimentando la ignorancia al no enfocarse en la verdad que lo hace libre. Por eso el maestro decía, conoce la verdad. Antiguamente decía, conócete a ti mismo. El primer elemento, conócete a ti mismo. Desde la época griega y más atrás, alquimistas, esotéricos, desde la época de Thoth, de Hermes, de todos ellos, decía, conócete a ti mismo. Los griegos lo adoptaron de ellos. Y luego vino el maestro y dijo, sí, conócete a ti mismo. Conoce la verdad para que seas libre. ¿Y cuál es esa verdad? El conocimiento, la interpretación, la comprensión de que somos divinos y que tenemos una faceta que tenemos que trabajar o retrabajarla porque la hemos trabajado nosotros y hemos conformado esa naturaleza. Entonces tenemos ese inconsciente, ustedes recordarán el concepto de la sombra o las sombras, que es un elemento bien interesante porque es parte de nuestra personalidad inconsciente. Cuando nos reprimen o nos reprimimos desde la infancia algunas manifestaciones espontáneas, tendemos a reprimirlo, a ocultarlo y a meterlo en el saco del inconsciente, de la sombra. Pero curiosamente, cuando se va llenando la gallinita, el buche de piedras, llega un momento que estalla y se manifiesta en la pantalla, en las demás personas, circunstancias que llamamos problemas y desafíos. Y ahí es donde tenemos que no sabemos qué hacer, ¿no? Lo más importante de esta enseñanza es que hay un defecto fatal. El defecto fatal es el defecto que, por ejemplo, Shakespeare y algunos otros escritores, siempre en sus tramas, en sus novelas, en sus obras de teatro, siempre había un defecto fatal del héroe o de la heroína que llevaba al traste a todo, a su vida. Entraba, caía en problemas y era la trama, era el drama que vivía el personaje. William Shakespeare tiene varias obras en las cuales se hace evidente esta situación. El defecto fatal o el defecto fundamental es el mayor defecto, el núcleo del personaje. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en los artistas, en personajes de la farándula, que tienen un defecto y que no lo ven, aunque tengan dinero y aunque tengan una personalidad eh, avasallante, digámoslo así. Hay defectos y tenemos defectos. Todo lo más falso de la personalidad es el defecto, que es el buje del que hablábamos de la rueda. Es el defecto principal, la causa de tu drama o tragedia principal en la vida. Y de ti depende que ese defecto sea evidente. Entonces la vida puede ser una tragedia, una comedia o un drama. ¿De quién depende? Del defecto fatal, que es la característica principal de la personalidad. Entonces hemos venido cargando la personalidad y las subpersonalidades, las que nos agobian, nos controlan, inclusive bloquean nuestra visión interior. Esto puede ser simbólico y nos mantienen agachados a las circunstancias y a los problemas, a los retos en la vida. Y esta carga es muy pesada.
pero es la que seguimos cargando y sosteniendo nosotros. Y aparte nos está bloqueando nuestro chakra coronario, la conexión con nuestro ser mayor, por decirlo así. Esto es a nivel simbólico. Pero tenemos la otra opción, de que llevando la personalidad, usándola para un beneficio y llevando nada más lo indispensable y necesario para llegar a la cima, podemos ver, podemos reconectarnos. Pues esto es algo simbólico. Entonces, erradicar el mal realmente es algo relativo, es un elemento que nos sirve para crear el bien o recrearlo. Erradicar ese llamado mal, esos problemas de afuera, son básicamente trabajar con esa falta de luz, llenándola de luz, ¿no? Entonces da a través del despertar, identificando tu verdadero yo, tu identidad más auténtica, tu individualidad, o sea, lo que es el núcleo del bien. De ahí la sugerencia de amar a Dios en ti sobre todas las cosas. Aprender a conectar con la cualidad que te hace falta. Y para eso hay que direccionar identificando el punto en que estás al punto donde quieres llegar. Entonces eso es polarizar, transmutar, cambiar la polaridad de tu realidad, cambiando tu visión y cambiando la expectativa o la percepción que tienes. Entonces la vibración se cambia, cambiando la actitud, el pensamiento, la creencia. Entonces, ese sería. Y la tarea que se les dejó es que la siguiente tarea es que de la página 73 al 81 investigaran o leyeran 3 casos de buscadores como ustedes, como nosotros, profundizando en el autoconocimiento y definiendo las subpersonalidades, 3 o 4 o 2 o las que sean, que son imperantes y que ustedes no se habían dado cuenta. Y nos vamos a ocupar también de la función del karma negativo, que opera para no, que impide de alguna forma lograr el propósito por el cual encarnaste en esta vida. Entonces tu vida es tu historia y la aventura que te espera es el viaje para cumplir tus propósitos, tus propias metas y sueños. Entonces, muy importante esta parte. Aquí me voy a detener porque voy a reforzar esta parte, porque esta va a ser la última sesión de esta parte. Ya nos vamos a enfocar a otra cosa. Vamos a comentarles esta partecita. Permítanme, por favor. Espero me sigan la secuencia. Esto esquema ya lo usamos. Aquí yo creo que nada más reforzar. El espíritu es la vida. La mente tiene poder creador. Con la mente creamos todo. Todas las enseñanzas espirituales, mentalistas, todas las enseñanzas de la planeación administrativa, de la ejecución laboral, todo tiene que ver con el uso de la mente. En el terreno espiritual, en el terreno mental y en el terreno físico. Para construir una ciudad se requiere la mente. Para construir un cuerpo se requirió la mente. Para construir tu realidad y tu reconstrucción de tu personalidad se requiere la mente. Y lo emocional es un elemento, digámoslo así, integrado a la mente, que para fines prácticos nos va a servir para identificar qué tan buen uso o mal uso de la mente estoy haciendo, a través de la emoción, del sentimiento, del sentir. Por eso se dice, escucha la voz de tu corazón o qué te dice tu corazón. Y eso hay que irlo afinando. Me estoy adelantando a un tema que vamos a tocar en la sesión del cuarto cerebro, eh, del cerebro de luz, el cuarto cerebro, en las charlas de los sábados, pero es importante que la emoción conectada a la intuición es el indicador de qué tan buen uso o mal uso estoy haciendo de la mente. Y lo físico sería el resultado. Entonces hablábamos de que nuestra vida puede tener este ejemplo de que somos rutinarios por naturaleza, que tenemos dos elementos, un elemento constructivo y el otro que todavía no es constructivo, y vivimos en rutinas. Hablábamos un poquito de las características de la personalidad y lo que más se identificó en esto es que la personalidad es casi inconsciente y siempre automática. ¿Por qué? Porque uno ve a la familia, véanse ustedes mismos y vean a sus familiares. Ustedes pueden identificar que viven en una rutina, que viven de manera automática y nosotros también. Es más, nuestras rutinas y comportamientos son automáticos. Y esto significa, no es que sea bueno o sea malo, cada quien lo va a definir. Significa que estamos viviendo
en un 80, 90% o más en personalidad, en conciencia humana. Y por eso nos cuesta, por eso queremos algo interno, aspira a una renovación, a un cambio, a tener un mundo ideal. Alguien aspira a ser feliz, a vivir en paz, a disfrutar. Por eso salen a los viajes, por eso quieren cambiar de escenario, quieren cambiar de pareja o quieren tener pareja, porque piensan que la parte exterior es lo que va a satisfacer esa necesidad de cambio, porque llega un momento que queremos transformarnos y renovarnos y no sabemos cómo. Y la personalidad es como el carcelero que mantiene al preso, que son ustedes y yo mismo, en esa celda de la rutina, de la inconsciencia y de seguir, digámoslo así, correteando la zanahoria, el caballo, y dando vueltas el caballo buscando la zanahoria. Entonces hablábamos todo esto ya lo conocen. Lo más importante es esto, es inconsciente y automática. Tiene elementos positivos porque nos permite trabajar, sobrevivir, pero también tiene elementos que cargamos como una mochila exageradamente pesada, que no nos sirve y que no hay necesidad de cargar en esa mochila cosas que no nos sirven. Es como querer subir una montaña, pero tenemos que ir ligeros. Es más, cuando nos toque morir, pasar de plano, tenemos que ir ligeros porque si no vamos a tener más que cargar y más dificultades para liberarnos, para seguir la siguiente etapa de evolución. Entonces, lo tomamos a pecho, nos identificamos con la personalidad y creemos que somos esto con las rutinas, que no nos quiten las rutinas. Recordamos que la personalidad lo que menos le gusta es el cambio. No metas el cambio. Igual el cerebro reptil no le interesa el cambio. El cerebro emocional menos. Dice, más vale malo conocido, pero ya lo conozco porque tengo miedo al cambio, porque el cambio es desconocimiento. Cuando yo les digo, aprendamos a vernos desde fuera o aprendamos a meditar, uy, nos cuesta. Aprendamos a orar a Dios, que es Dios de amor, pocos lo aceptan porque no lo entienden y la mayoría cree que es un Dios castigador. Pero bueno, eso nos toca, tenemos que cambiar. Entonces aquí me voy a detener un poco a la individualidad, que esto se los dejé de tarea para los que lo quisieran hacer como una investigación. Pero es importante, y digo yo, bueno, lo voy a comentar porque siento que hay que comentarlo, no dejarlo. El problema no es el problema no es la personalidad, el problema es no activar la individualidad, no conectar, no concentrarse y no direccionar la atención en la individualidad. Y la individualidad es el yo soy, el yo superior, la conciencia divina, que somos nosotros mismos, porque no estamos separados, somos divinos. Entonces la individualidad decía aquí que es el núcleo espiritual, es nuestro núcleo espiritual. Le llaman el ego, el yo real, el yo superior, el ego mayor, etcétera. En el libro habla de 5 atributos, que me lo voy a leer rápido, pero es más que nada para que tomen conciencia. La individualidad está conectada con el cosmos, con el creador mismo, pero también está conectado con todos los reinos, comprende todo, entiende todo, unifica todo. La individualidad es la faceta nuestra que perdura. Uno se acuerda cuando tenía 7 años, cuando tenía 20 años, 25, y aunque hemos envejecido en el cuerpo, seguimos siendo nosotros mismos. Entonces la individualidad es la permanencia continua de nuestro ser. Es nuestro verdadero yo. Muertos o vivos, seguiremos siendo nosotros. Y eso nadie nos lo puede quitar. Es la sensibilidad universal conectada a la unidad. La individualidad es la chispa creativa, es la inteligencia creativa, original e inventiva. Es aquella faceta nuestra que siempre procura la mejora, el cambio, la transformación, que no está conforme con las rutinas, que sabe que tenemos un potencial enorme y siempre busca la innovación. Por ejemplo, los osados, los que quieren crecer, expandirse, investigan, van más allá de lo rutinario, están dándole espacio a la individualidad. Y la individualidad es activa, no está cruzada de brazos. Esta intención de dar esta charla, la intención de ustedes de ver esta charla, de seguir insistiendo una y otra vez, no es normalmente de la personalidad. La personalidad tiene resistencia y lo que menos quiere es esto, que se le descubra.
¿Qué es el elemento que los mueve a buscar algo más allá de lo religioso? A buscar más allá, a ahondar más, a ir más allá, más al fondo. Es ese elemento activo que es la individualidad, es el impulso. La individualidad o tu yo superior se puede interpretar como lo más excelso, lo mejor, lo más elevado de ti mismo. Cuando estás viviendo en amor, en alegría, en paz, en felicidad, en triunfo, en victoria, en satisfacción, en compartir, en darte a los demás, en sentirte tocado por el Espíritu Divino de la forma que sea, es lo más elevado de ti, lo que habla lo mejor de ti. Es tu identificación, tu identidad más original y más auténtica. Cuando funcionas libremente, es decir, libre de la mente, en un sentido que es de la mente superior la que estamos hablando, no de la mente concreta, la mente limitada. Funcionas libremente, funcionas en un nivel altísimo, a nivel óptimo y excelente. Tu conciencia expandida, ese eres tú. Has tenido momentos, chispazos, quizás ocasionalmente te ha pasado que tienes una comprensión más alta, sientes un amor más profundo, valoras la belleza, te sientes pleno, te sientes rebosante de energía, te sientes compasivo con los demás, te sientes tocado, cariñoso por los demás, te sientes de una manera diferente al común, del acartonado yo individual o yo personal. La individualidad expresa su libre albedrío, es la que realmente expresa la decisión de expandirse, porque en lo rutinario no hay libre albedrío como tal, aunque algunas veces lo manejamos. Libre albedrío, libre elección. Trasciende la rutina y el hábito de la mente cerrada y encuadrada en un cuadrito, en una computadora, en un celular, en una Facebook o lo que sea. El libre albedrío como principio activo es el principio que te da tu verdadera identidad, te individualiza, te hace ser lo que puedes ser. Y es la capacidad de escoger algo más allá de la rutinario. Es el agente de obediencia. Independientemente del camino que elijas, la individualidad es esa entidad, esa conciencia, esa parte tuya que sabe que lo mejor es alinearte al poder superior, porque el poder superior es el poder feliz, es el poder pleno, el poder hermoso, maravilloso, ilimitado, que conoce todo, que comprende y que tiene todo el poder. Entonces la obediencia, cuando alguna de las personas lo entiende como, ay, tengo que obedecer a Dios, tengo que rogarle a Dios, tengo que meditar en Dios y me molesta hacerlo, simplemente es porque no sabe que Dios es el principio activo, bello, perfecto, que tiene todo lo que tú necesitas para ser feliz. Eso que estás buscando y que no sabes, inconscientemente tocas aquí, tocas allá, está en ti. Y es simplemente aprender a aceptar la voluntad superior porque es lo mejor que te puede pasar. Pero eso nadie te lo va a decir, ni nadie te va a convencer hasta que tú no lo vivas. Entonces la personalidad vuelve a quedarse en lo suyo porque es lo conocido. A través del cerebro reptil, del cerebro límbico, dice, inclusive del cerebro racional, dice, no, yo para qué le busco, para qué medito, para qué me conecto, para qué le abro a Dios mi voluntad, le entrego mi voluntad. Pues si no lo haces, le estás entregando tu voluntad a la que siempre le has entregado, a la personalidad. Y ahí están los resultados. Ese es el riesgo que tomamos cuando decidimos vivir, entre comillas, fuera del patrón oro, del patrón Dios, del patrón Padre Universal, para ver qué juáis, qué nos pasaba en esta vida o en tantas vidas que hemos seguido al hilo. Entonces la individualidad es lo mejor que le puede pasar al ser humano, el reconectar con Dios conscientemente. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor, aunque no tengas claridad de qué es ese Dios, aunque no comprendas del todo o tengas grabaciones infantiles que te inculcaron las religiones de que Dios es de lo peor, que Dios es castigador, que Dios es injusto y que por culpa de Dios está la vida, las cosas y las guerras y todo como está. Y eso es una tremenda falsedad, es algo ridículo, es algo hasta blasfemo, diría yo, pero aquí no me meto en esas elucubraciones religiosas. Simplemente Dios es el principio activo, el generador de todo bien, es la energía creativa, la inteligencia, es el amor inteligente, solícito, que busca la elevación, la evolución, la felicidad de todas sus criaturas, habidas y por haber, no importa lo que hagan o dejen de hacer.
esa conciencia busca ese propósito, tiene ese propósito. Ahora, por eso se dice ama a Dios sobre todas las cosas. Y eso es amarlo como lo voy a amar, lo tengo que conocer. Pero, ojo, ¿cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? ¿Y cómo vas a conocer a Dios si no te conoces a ti mismo, que eres Dios? La parte más perfecta de Dios, el embajador que está en ti. Entonces ahí está todo, la clave está perfecta. Si no te conoces, no conoces a Dios. Si no conoces tu parte más excelsa, si no valoras esos momentos de felicidad, de alegría, de libertad, de amor, pues simplemente no estás valorando a Dios en ti. No te reconoces en eso. Y entonces vas a seguir dándole vueltas a la tortilla y se va a quemar. Entonces también es cambiador porque siempre está expandiéndose. Es la mente superior que desarrolla la imaginación constructiva, creativa y la intuición. Y esto lo vamos a ver en el cerebro de luz, el cuarto cerebro. También es desarrollador porque no está quieto, motiva a tu avance y es la guía certera que todo ser humano debería buscar. Teniendo a Dios en su centro y no lo busca, no le pregunta. Algo que he aprendido en esta vida es aprender a confiar en mi divinidad. Obviamente, prueba acá, mi parte humana dice, a ver, prueba, porque es muy melindrosa. Pero mi parte divina dice, tú aviéntate. O sea, sí, haz lo que quieras, pero vamos más arriba, más adelante. Muy bien. Entonces aquí, la autoobservación, atención vigilante en todo momento para tener esto. Y el concepto de ver la realidad como un elemento fuera de ti y tu personaje como fuera de ti. Imagínate cuando estuviste encarnado en la época de Matusalén o en la época, no sé, griega, en la época egipcia, que fuiste esclavo, fuiste rey, fuiste personaje, tus personajes cambian, lo que no cambia es tu verdadera esencia. Entonces ahora te toca observar al personaje que tienes y si no te gusta todo el despapalle, el desastre que está provocando en tu vida, así sea inconscientemente, pues ¿qué esperas para cambiar? Para cambiarlo conociéndolo primero, porque algo que no conoces no lo puedes cambiar. Como dicen en física, si no lo puedes medir, no lo conoces. Si no lo, o sea, no puedes cambiar nada si no lo mides. Y la medición es señal de que conoces algo. Tiene peso, tiene dimensiones, tamaño, alto. Asimismo, conoce a tu personalidad midiéndola, o sea, checándola, cachándola, identificándola. Y reconoce que eso no eres tú, porque no necesariamente eres el ser testarudo, el ser ignorante, el ser hostil, el ser apático, el ser aburrido. Eso no eres tú. Eso es una faceta, un aspecto que por alguna razón, y eso lo tocaremos en otra charla, porque ahí está pendiente, puede venir desde tu nacimiento, de tu inconsciente, desde tu concepción, pero aquí el detalle es que ya eres un adulto y de ti depende observarte, autoobservarte y decir, ¿hasta cuándo voy a dejar que siga ese hábito ahí? Porque mientras lo siga teniendo, lo sigo justificando y ni cuenta me doy de que lo tengo. Y me está haciendo la vida imposible. Y alguien dice, ay, pero es que tengo un marido, tengo una pareja que es igual que yo de hostil. No, ve que tú eres seco, él es seco de ti o tú eres seco de él. Entonces la vida, como un personaje así oscuro, porque también puede ser un personaje claro, es un reflejo de ti mismo. Hay eco. Eres, haces la vida que vives es un reflejo fidedigno de lo que traes adentro, de las sombras que no has trabajado, también del personaje o los personajes que no has trabajado. Entonces hasta aquí paramos con esta instrucción. Voy a dar un pequeño espacio porque falta otra parte, pero creo que con esto más o menos espero en Dios, Dios compasivo, poderoso y misericordioso me dé luz para poder apoyar, para poder ayudarme y ayudar. Entonces, eh, si alguien quiere compartir o comentar hasta este punto, adelante, porque ya me fui de largo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí leyeron? ¿Sí revisaron? Ahorita vamos a pasar a esa parte de la tarea de los tres personajes. Miren, uno se da cuenta cuando alguien quiere realmente hacer las cosas, cuando le duele. O sea, cuando nos duele, hay dos opciones. Nos metemos a conocernos a profundidad para decir ya basta, ya no quiero seguir sufriendo, entonces tengo que estudiarme, tengo que autoconocerme. O bien, la personalidad gana y dice,
pues tú sigue enfrascado o enfrascada en pelearte con la vida y sabes que como quiera no va a funcionar porque siempre lo has hecho y has repetido el mismo patrón de actitud o reactivo contra la vida, contra los demás, pero realmente estás peleando contigo mismo. O sea, estás exacerbando la sombra, estás echándole más leña a la lumbre. O sea, tú mismo creas tu cielo, tu infierno, tu propia realidad. Y dice Casey, todo lo que nos pasa, absolutamente todo, es creación propia. Oye, pero ¿cómo me va? Un marido, X, así es. Si no tienes algo que aprender de ahí, todo tiene una lección que aprender. Y si aprendes la lección, superas la prueba. Y si la superas bien, ya no la repites. Entonces, los patrones repetitivos inconscientes son señales de que la personalidad y la sombra están ahí porque el ego no ha despertado y no ha querido verse a sí mismo en su espejo, que es la realidad, que es la vida que vive, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere compartir, comentar? Por favor. Bueno, si quieren, si no, no pasa nada. Adelante, Rox, por favor. Hola, buenas noches a todos. Hola. Pues, pues volvemos a lo mismo, ¿no? La importancia del autoconocimiento. Y bueno, una realidad es que somos muy chismosos, muy juzgones, pero no aceptamos nuestros propios errores. Entonces, esa pauta ha sido también un punto de observación, de análisis muy importante para mí en estos días porque, bueno, por ejemplo, me dicen mucho, es que tú eres igual que tu mamá. Digo, pero pues es algo que yo he criticado de mi mamá y le estoy siguiendo ese mismo patrón, o sea, cómo superar eso, ¿no? Y pues te das cuenta que es parte de que te dejas influenciar a veces por campos externos y también que tú estás proyectando un reflejo. Entonces, esa parte del autoconocimiento es empezar a usar un colador, por decirlo así, para identificar qué es lo que yo estoy haciendo mal y qué es lo que yo puedo corregir. Porque ciertamente, o sea, pues venimos a aprender, ¿no? Pero pues hay que trabajarlo, hay que persistir, hay que tener esa entereza de que, bueno, hoy no lo hice bien como uno de los personajes, pero trato de ser más proactivo, de ser más abierto, de ser más consciente, pues las cosas se van dando poco a poquito. Entonces es más como seguir en pie de lucha y seguir insistiendo en que pues uno puede cambiar, o sea, no toda la culpa es del exterior, no todo es sabotaje, no todo es victimización, sino que yo también tengo que poner un poquito de mi parte y cuando uno empieza a poner ese granito de arena, hay un libro muy bueno que se llama Hábitos Atómicos y Sí, pues dice, o sea, obviamente tenemos unos hábitos que están de la fregada, que tienen años y años y años y lo seguimos haciendo ya inconsciente de manera automática, pero si tú enlistas qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres cambiar y le dedicas, no sé, 10 15 minutos al día, pero siendo constantes, no vas a ver un incremento inmediato, un cambio inmediato, va a ser gradual. Y eso hace que el proceso sea mucho más fácil de aceptarlo, de cambiarlo, de modificarlo. Y empieza con el 1%, sé mejor 1% cada día. Y ese 1% va haciéndose acumulativo hasta que llegues a un 100. Y digo, bueno, pues empecemos por ahí, ¿no? Que hoy el 1% sea levantarme, por ejemplo, más temprano. O que hoy ese 1% sea, pues, sonreír más. Y eso cambia mucho el panorama. Que tengan buena noche, hasta luego. gracias. Rox, cuando puedas, prepara una pequeña presentación, quizás de 20 minutos, media hora, 20 minutos puede ser, media hora, de libro, del libro Hábitos Atómicos. Creo que es un libro muy bueno, para invitarlos a leer. Quizás veamos en qué momento se da esa sesión, esa plática. Si tienes oportunidad, Rox, lo haces en PowerPoint o alguna presentación
y va a ser bueno porque nos va a ayudar. Eso es muy importante para hacer cambios. Ahorita le paso la palabra a Esme. Sin embargo, ahorita, volviendo al punto, la idea, el objetivo es al menos en estas charlas, detectar 3 personalidades o subpersonalidades que son las predominantes en ustedes, en mí, que pueden estar ocasionando que haya fracasos, entre comillas, que haya situaciones repetitivas que los cansan, los agobian, los martirizan, o que haya personalidades que impiden el despegar, el expandirse, la mayor felicidad que puedan tener. Entonces, hábitos atómicos puede ser muy bueno para ir identificando ahí patrones pequeñitos y como bien dice Rox, se puede ir cambiando gradualmente, no necesariamente se tiene que cambiar de golpe, porrazo, y es válido. Sin embargo, hay un defecto fundamental, es una personalidad que podemos tipificar, fuerte, que es el eje, el buje, y de ahí podemos definir 2 o 3, quizás, no más, subpersonalidades que han tenido un impacto tremendo en esta encarnación. Y esas son las que vamos con el trabajo bien hecho de autoobservación, vamos a empezar a conectar rasgos de esas 2 o 3 personalidades que es el hallazgo más importante que puedan encontrar en la vida, en esta vida. Porque si logran hacerlo, se van a evitar mucho sufrimiento inconsciente y van a encontrar la clave para dar un despegón, un liberarse, un segundo aire de su vida, donde puedan radicalmente cambiar el camino que están llevando hasta ahorita, que quizás no es el mejor o es un camino apachurrado, aburrido, triste, deprimido o flagelado por los problemas que no terminan, cuando la clave es detectar esa subpersonalidad que los está, que tiene el control y que ustedes no la han identificado. Entonces, eso viene hasta ahorita lo que vamos a tocar. Porfa, Esmeralda, por favor. Buenas noches. Hola. Bueno, pues yo nada más quiero opinar que estoy estudiando, estoy aprendiendo, estoy practicando o me están haciendo practicar. Y pues nada más, ojalá que un día lleguemos al objetivo de encontrar pues esa evolución que buscamos, como dice Clau, ser cada día mejor. Yo un 1% creo que para mí sería mucho, pero a lo mejor el 0,000% digo, bueno, un día se llegará a la meta. Y pues es eso que sí tenemos que identificar las subpersonalidades, porque por más que uno quiera, pues yo creo que de todas formas sigue todavía ahí en el subconsciente el hecho de salir a flote y a salir a defender el ego y muchos detallitos que creo que en práctica y haciendo uso más de nuestra conciencia, expandiéndola más, pues vamos a llegar a lo que se pretende. Esa es mi opinión, porque pues sí lo estoy viviendo. Estoy viendo que entre más me meto, más quiero, más obstáculos presentan, pero bueno, son pruebas a vencer. Nada más. Sí, Gracias. gracias, Esme. Aquí hay un comentario escrito. Sé que la mayor parte es nuestro reflejo, Brenda, pero ¿hasta dónde se da un límite entre la tolerancia y la poca responsabilidad afectiva que tienen nuestra pareja o familiares? Muy bien. Primer punto. Si concebimos este punto de que la realidad es mi realidad, de alguna forma yo estoy creando esas circunstancias. No es casual que tenga a la pareja que tenga, las características que tenga esa persona, y uno dice, ¿hasta qué punto? ¿Dónde se da un límite entre la tolerancia y la poca responsabilidad afectiva que tiene nuestra pareja, por ejemplo, o un familiar? Primer punto, usted asumió un trabajo particular con la persona que puede ser ahorita su pareja. La tolerancia es básicamente el elemento en el cual su objetivo es tolerar tolerancia con usted misma. Es decir, aprender a ser paciente, aprender a ser tolerante. ¿Por qué? Con usted misma. Primero, para poder serlo con el entorno o la persona. Nadie está en el papel de cambiar o forzar el cambio en la otra persona. Nadie tiene ese papel. Podemos sugerir, podemos alentar, podemos inspirar con el ejemplo, que ese sería el modelo, el objetivo fundamental.
con la palabra, con el consejo, si es bien recibido. Si la otra persona quiere seguir creando su realidad, porque si una persona le proyecta a usted un infierno por su intolerancia, por sus celos, por lo que sea, el infierno, la caldera está en la mente, en el corazón del individuo que le está provocando eso. Entonces yo diría, en este sentido, a mí me ha funcionado que todos los elementos, aún el de mi padre, mi madre, mis hermanos o lo que sea, los veo como un elemento, a mi juicio, creado por mí, aunque no sea del todo así. O sea, yo creé a esos padres que tengo, yo creé a ese padre o esa madre que tengo afinidad o que tengo dificultad en mi relación o ese hermano, etcétera. Y a mí no me incumbe, de alguna forma, si ellos deciden hacer tal o cual cosa, porque lo que me incumbe a mí es mi propio proceso de cómo reacciono. Deben recordar siempre que tenemos que aprender a reaccionar. La energía creativa, a través de la palabra, la emoción, lo que sea, tiene que fluir en positivo, que no siempre lo hacemos. Y la energía negativa, que así percibimos de los demás, tenemos que filtrarla para extraer solo lo positivo que esa situación me conlleva. O sea, ese es el modelo que dejó el Maestro Jesús. Pero ese modelo, por eso casi nadie lo sigue, porque aparentemente o es injusto esta situación y tengo que enfrentarme, tengo que luchar contra ello, tengo que confrontar a pleito, a golpes. O sea, porque alguien dice es que no me tengo que dejar, hay que ser manso, pero no menso. Yo les diría que el mayor dominio es con uno mismo. ¿Por qué? Porque si te dominas a ti mismo, dominas tu realidad. Pese a que al otro o la otra siga gritando, siendo intolerante, esté loco o loca, que haya un loco y no dos. Para estar en la pelea tiene que haber en el ring dos peleadores, dos boxeadores. Entonces la situación no significa dejadez, no significa no hacer lo que tengas que hacer. Significa hacer lo que tengas que hacer desde la vibración de la paz, del amor, de la alegría, de la unidad, con el ser interno perfecto que tiene el otro, aunque trate de ocultarlo poniendo una máscara de ogro, y de la vida misma. O sea, es aprender a vivir en unidad o en unicidad. Entonces llega un momento en que la realidad exterior no tiene nada de fuerza o tiene una fuerza que simplemente tú ya la sabes ver. Ya la detectas y dices, este ya viene con esto. Entonces, como decía, todos los libros espirituales hablan de lo mismo. Si tienes una situación que aparentemente no atrajiste conscientemente por ti, es una situación que tienes que lidiar y que tienes que vivir por una razón particular que no conoces, no estás consciente. Y haz lo que tengas que hacer. Para eso se sugiere que establezcas cuál es el ideal el ideal espiritual de tu vida, que es el tercer elemento que vamos a hablar. Después del autoconocimiento, viene en el paso número 3, vimos cooperación, luego estamos viendo autoconocimiento en este libro, y el tercer paso es el ideal espiritual o los valores espirituales que van a regir todos los parámetros de tu vida, tu relación con tu vida, contigo mismo, con tu pareja, con el plano exterior, con los problemas que vengan. Siempre se parte de un ideal. Por eso es tan importante el ideal espiritual. Entonces yo lo que te digo, no es que no tengas que activarte, no es que no tengas que reaccionar. Tienes que ser sabia o sabio para reaccionar de manera constructiva, positiva, de ver el bien, aún en lo peor que puedas ver. Ese es el objetivo y es la meta. Obviamente sin descuidar que la persona, lo que sea, pero a ti no te corresponde actuar por tu pareja o actuar por él o por ella. Puedes influir, puedes orientar, puedes guiar con tu ejemplo, con tu autocontrol, salvo que te esté ahorcando o que te esté dando de golpes o que te esté haciendo algo. Obviamente tienes que reaccionar y usas al cerebro reptil para salir disparada de ahí, para pedir divorcio o lo que sea, lo que haga falta. Y eso no significa que sea malo, pero hay una cosa, o sea, repites el patrón de que es intolerante y que no entiende y que es de lo peor, que es flojo, lo que tú quieras, ¿no? Siempre los maridos son así, casi todos son parecidos. Entonces lo que tienes que ver es, ¿cómo estoy actuando yo? Estoy repitiendo el mismo patrón con el mismo personaje. ¿Qué significa? Que tú no has cambiado, porque se hace la combinación perfecta. Eres eco de la otra persona.
o la otra persona hace eco de lo que traes adentro. Sácale provecho hasta de lo peor. Saca provecho. Muy bien. A ver, Pati, creo que levantó la mano. Patricia. Oye, David, pues ya, lo estás diciendo ahorita al último. Normalmente pensaríamos que, bueno, ¿por qué estoy aquí o por qué me sucede esto? Hablando, bueno, siguiendo el ejemplo de las parejas, por decir, porque es lo como muy marcado, los hijos, ¿no? O mm, normalmente, bueno, voy a hablar, se me había venido la idea de por qué siempre me tocan los mismos novios, y cuando éramos novios o cuando empezamos todos eran muy lindos, pero después se convierten en lo mismo. Bueno, si esa persona hay que identificar qué es lo que yo tengo que aprender de esa situación, porque ellos van a actuar lo que yo necesito aprender. Si yo necesito aprender tolerancia o discernimiento, o como dijiste, a lo mejor hasta saberme defender, Claro. o ser clara, o sincera, o sincero, o poner límites, o sea, pueden ser muchas cosas, pero identificar, que es lo que decimos, conoce tu sombra, ¿no? Identificar que esos 3, 4, 5, 6 parejas, 6 novios, 10 esposos, ¿por qué se vuelven en lo mismo? Porque ya es el punto donde yo tengo que aprender, y cuando yo lo aprenda, ya no necesitan las otras personas, o al menos la siguiente pareja que me toque, ya no necesito que sea igual porque ya lo aprendí, y ya las situaciones tampoco se van a presentar igual porque ya lo aprendí, bueno, lo vi, lo identifiqué, lo aprendí y lo convertí. Sí, porque también digo, bueno, igualmente yo veo que soy muy, muy, dejada. Bueno, ya sí, ya me di cuenta que soy dejada, ¿y qué? Entonces voy a ver que primero lo veo, lo identifico, qué puedo hacer. Y bueno, sí es difícil, porque a lo mejor para los que no somos dejados, dice, ay, por favor, o sea, ¿cómo te dejas, no? Pero para otros u otras personas sí es difícil, pero hay que aprenderlo y también llevarlo a la acción, para que cuando ya lo aprendemos, ya lo modificamos, ya hicimos algo, ya no nos vuelve a tocar la misma pareja, porque ya lo aprendimos, ya no necesitamos volver a aprender y pasar por eso. Es Eso más, era lo ya. que quería compartir. Gracias. A lo mejor hasta ni pareja necesiten ya. O sea, A eso. yo creo, diría yo, ese personaje es el de los tres, son sus tres candidatos, primero, segundo y tercer lugar. O sea, lo más importante, creo yo, vamos a direccionar el tema a las tres subpersonalidades que están afectando mi vida personal, mi vida actual. Esa es la identificación que tenemos que tratar de encontrar a través de la autoobservación. Voy a continuar con el tema porque es la parte que quisiera yo tocar, que es la parte más ¿cómo se llama? Que es donde me quiero direccionar. Tolerar, tolerancia, dicen por ahí, primero mi paz y luego todo lo demás. Si es responsable, si es irresponsable, usted podrá tomar sus decisiones desde la óptica del autocontrol de su persona primero. Y si no está controlada y si no sabe cómo está reaccionando su personalidad, pues mejor espérese a identificar a su personalidad y alinearla para que usted esté alineada con, como dicen así, con la ley, ¿no? Si está uno con la ley, lo demás es pasajero y va a pasar. O sea, alinearse con la ley, lo que decía Buda. Tengo mi refugio en la ley. Entonces, si viene este y me quiere hacer daño, me protejo, pero esa misma persona, por ley de causa y efecto, va a recibir lo mismo, aunque no lo haya podido hacer. Tengo mi refugio en la ley en el sentido de que si estoy alineado con la ley, ya no tengo más que hacer, más que actuar con esa alineación, con la voluntad superior. El otro es el que tiene que alinearse, porque tarde o temprano va a confrontar una causa negativa, un efecto negativo. Muy bien, vamos a pasar al punto que quería compartirles. A ver, déjenme ver dónde está esta partecita. Bueno, aquí ya tocamos esto. Ya, este ya quedó.
Esta es la misma. Déjeme ir cerrando porque si no la cierro no sé. Creo que no se comparte. Permítanme un segundo. Aquí está. Esta es la parte que quería compartirles, pero vamos a ponerla en que tenía 3 instrucciones aquí. Vamos a ver un poquito el aspecto de los obstáculos en la misión. El primer paso hacia el cambio es la conciencia, es la toma de conciencia. Eso es lo más importante. Para tomar la conciencia, retoma de conciencia, tiene que ver con aprender a ver, aprender a observar objetivamente. Entonces, todo cambio conlleva la conciencia. Y el segundo paso es la aceptación de esa necesidad, de ese cambio. Entonces, detectarnos, identificarnos es lo más difícil porque vemos hacia afuera y aunque estamos viendo la realidad de fuera, no nos damos cuenta que estamos viéndonos a nosotros mismos, lo que hablábamos de la sombra. Hay varias cosas que tenemos que identificar que tiene que ver mucho con las creencias. Por ejemplo, alguien no sabe, pero todo el mundo tiene creencias muy anquilosadas, muy guardadas, que nos hacen ver situaciones. Por ejemplo, alguien piensa, la vida es solo un desengaño tras otro. ¿Quién de ustedes piensa así? La vida es solo un desengaño tras otro. Sea emocional, sea de amor, de lo que quieran. Siempre tengo que cuidarme de los demás. No puedo dejar de cuidarme de los demás. ¿Qué vibración puede tener esta personalidad? Es una vibración de miedo, es una vibración de desconfianza, por ejemplo. Tengo necesidad de tener siempre la razón. Es el caso de los abuelos, quizás de los padres, que no permiten que haya un punto de vista diferente al de ellos. Entonces, esto puede ser una personalidad intolerante, una personalidad cerrada. Así soy y no puedo cambiar. ¿Quién de ustedes dice, no, pues ya tengo 80 años y no podré cambiar? Desde que nací solo he sufrido. Mi vida es un valle de lágrimas. La vida viene, uno va a sufrir. Nació uno para sufrir, por ejemplo. No me daba cuenta, pero hablo siempre del pasado. Hay personas que tienden a hablar todo el momento del pasado. Y constantemente están hablando del pasado. No hablan acerca del presente o del plan para futuro. Y no se dan cuenta. Mi vida es solo mi casa y mi familia y nada más. O vivo para mi casa, para mi hogar. No es que sea malo para el caso de una madre, pero también ahí denota un aspecto de inercia, donde una madre, una ama de casa, tiene derecho a expandir su conciencia en otras cosas. Ahora reparo que tiendo a criticar a los demás. Mi tendencia es criticar a los demás. Hay mucha competencia, es difícil ser rico y exitoso. Soy poco atractivo, atractiva y a nadie le intereso realmente. Nadie me quiere realmente. Fui muy malo en la escuela y siempre me ha costado aprender, por ejemplo. Casi siempre pienso que Dios me castiga. O sea, siento que Dios no me ama o que Dios es como alguien que me está cuidando para castigarme solamente. La vida es una selva, casas o te casan, por ejemplo. Entonces, estas creencias, que no necesariamente la persona va a decir, ay, es que yo pienso que Dios me castiga. Puede ser que sí, pero estos ejes de creencias pueden ser muy fuertes, fosilizados, anquilosados, y son tan remarcados por el pensamiento y por la emoción que ya se convirtieron en una cristalización, en una creencia arraigada en el alma, en la psique, y eso es lo que va a traer el imán. Entonces aquí me gustó mucho del poder de las creencias,
dice, elimina tus creencias limitantes como un elemento, pero si no las identificas, ¿cómo vas a eliminarlas? O cómo las vas a cambiar, mejor dicho. Y aquí hay una sugerencia que me pareció muy breve. Busca evidencia contraria a tu creencia. Busca evidencia contraria a tu creencia. ¿Para qué? Para que tengas evidencia de que no es así como tú piensas. Por ejemplo, soy poco atractivo y a nadie le intereso. Busca una evidencia contraria. Tienes que tener algún atractivo. Siempre, como dicen, un saco roto para un descosido o algo así. Y la belleza no necesariamente es un perfil de, no sé, de algún artista, ¿no? Mi vida es solo mi casa. Pero hay mujeres que tienen vida que no nada más es su casa. Es más, se dedican a estudiar, estudian psicología, estudian otra cosa, se van al arte, se van a hacer cosas bellas. Entonces, la vida de una ama de casa no está encerrada en cuatro paredes. Genera una nueva creencia y haz afirmaciones. Convéncete, ¿no? Es un proceso, incluyendo la oración, por ejemplo, aquí. Pero hay que identificar cuál es el elemento bloqueo que tenemos. Y aquí hablando de la tarea que les dejé, muy interesante, los tres buscadores que habla la página que les comentaba, que lo tenían que haber leído, yo les hice un pequeño resumen, esto ya en algún momento lo comentamos, pero es muy interesante. La tarea que ahorita se les dejaría es esta. ¿Cuáles son tus tres personajes que te tienen controlado y que no te habías dado cuenta? Porque si te hubieras dado cuenta ya estarías trabajando y ya no serían quizá los subpersonajes más importantes de tu teatro, de tu drama, de tu obra. Kate, que hablaban, se encontró que tenía la tendencia a ser la salvadora. Era la que siempre buscaba rescatar a los demás. Marta la piadosa, diría yo. Yo tuve ese síndrome hasta hace poco tiempo. El Salvador, la salvadora, quería rescatar a los demás y salvarlos de alguna forma, aunque no se lo pidieran. Kate también habla mucho, pero habla cuando se siente que quiere encubrir algo que tiene que ver y no lo quiere ver, y tiende a hablar mucho porque en su mente está constantemente un diálogo que no termina nunca ni durmiendo. Y es una persona hogareña, siempre en casa, que siempre que le dicen, mira, vamos a bailar, sal, etcétera, ella dice que no. Entonces ella definió que sus tres perfiles que controlan negativamente o que limitan su expansión son estos tres. Rudy, este señor, que muy profesional, exitoso, trabajador, profesional de 50 y tantos años, que parecía que no tenía ningún defecto, encontró que tiene una tendencia a ser esclavo de las fechas límite, que lo que hace en el trabajo lo hace en su familia y con sus amigos y conocidos. Y si llegas 1 minuto o 2 minutos después de la hora, se vuelve energúmeno, se siente una persona mal, intolerante y despiadado con los demás. Y eso le altera y le hace la vida, el día, le echa a perder el día. También tiene la tendencia que es el ayudador compulsivo, que quiere ayudar a todo mundo y cargar porque siente que los demás no pueden y no merecen darle cierta responsabilidad. Entonces él lo toma. Él es el papá de los pollitos. El sabio que necesita ser admirado, porque él tiene esa tendencia de ser el sabio que necesita ser admirado y que se siente mal si no lo reconocen, si no le dan gracias, si no lo valoran como alguien que les está ayudando con su sabiduría. Estos son tres personajes que obviamente son figuras, pero existen y estudiaron esta técnica y pasaron meses para llegar a la conclusión de que esos eran sus tres personajes. La señora Carol, una señora mayor, le gusta contar cuentos, pero exalta los cuentos. Ella tiene, no sé, ha tenido 2 trabajos y dice que tiene 5. Ella tiene problemas de depresión y dice que está por suicidarse. Entonces tiene una tendencia a exagerar y a contar más allá de lo que es real. También es la pobre bebé, es la que se siente que los hijos no van a verla, se siente dramática y hace todo un show sin que se dé cuenta y tiende a manipular a los hijos porque como si fuera ella la bebé de los hijos. Y también tiene en su mente y se ve y se siente que la voz de su madre está constantemente rondándole. Entonces, su pensamiento, hay una parte de ella que es la voz de su madre, mandona, gritona, enojona, que la limita y la restringe. Entonces podemos ver aquí 3 elementos, 3 personajes. Funcionan en automático. La persona que es el portador
de estos tres síndromes, de estos tres elementos, sus personajes, pues no se da cuenta. Ya cuando dice, chin, pues creo que el tener fechas límites me está limitando, la gente se molesta, no soy expansivo, no soy creativo, ¿por qué tengo que estar esclavizado al tiempo? Por ejemplo. O por ejemplo, ¿por qué tengo que estar actuando como mi madre y estar limitada por la imagen o la voz de mi madre, por ejemplo? ¿O por qué tengo que estar salvando a la gente cuando no, ni siquiera? Y a la vez quiero salvar a la gente y me cargo un karma que ellos deberían vivir y experimentar. Una cosa es ser compasivo, tolerante, amoroso y servidor, y otra cosa es quererse poner enfrente del karma de toda la gente. Te van a llevar al baile, te van a dejar desplumado su propio karma y va a ser un tractor que pasa sobre ti y la otra persona sigue trabajando los tractores. Entonces la autoobservación es el primer paso para liberarnos de hábitos que bloquean o limitan nuestros talentos y fortalezas. ¿Cuáles son los tres tuyos? La pregunta que haría yo. Si ya los tienes, felicidades. Ya resolviste la mitad de tu vida, no importa la edad. Si todavía no los tienes claros, aquí se ponen tres, pueden ser cuatro, pueden ser dos. Quizás pudiera ser uno, pero realmente normalmente trabajan tres, cuatro elementos, cuatro subpersonalidades. Y hay un elemento clave que es el defecto fundamental. Y aquí tiene que ver con lo que llamaríamos el karma negativo. El defecto clave es que la misión de vida, pues no deberíamos enfocarnos propiamente a curar o reparar el karma, porque ese como quiera se va a reparar o se va a curar de la forma que sea, con el marido que tienes, con lo que sea. De alguna forma, lo que estás experimentando es lo que tienes que experimentar mientras no hagas el cambio que tengas que hacer. Entonces dicen, más que el propósito de aguantar un karma o los infortunios o sentirse que pues ni modo tenemos que sufrir, no es así. Tenemos la oportunidad de definir cuál es el objetivo, la misión de la vida y que el karma simplemente es parte de los obstáculos que interfieren para lograr este propósito. Los obstáculos kármicos son los elementos inconscientes, que puede ser hasta tus mismas subpersonalidades, que van a limitar tu progreso para alcanzar una liberación, una plenitud que buscas. Entonces, obviamente, el karma negativo debe ser concientizado y transformado a través de su compensación. Y las misiones positivas se tienen que llevar a cabo porque ambas están relacionadas. Y aquí viene un ejemplo bien claro. Esto lo tuvieron que haber leído, espero, de la lectura de una persona de 38 años, ama de casa, que quiere conocer el propósito de su vida. Este punto ya lo tocamos, pero como va a colación con el momento presente, lo traje a colación. Esta señora de 38 años fue con Edgar Cayce cuando Edgar vivía, estaba en la carne, en la materia, y le preguntó, quiero saber cuál es mi misión en la vida. Y le dijo Cayce, tu misión es compartir con otros, mediante la redacción por escrito, tus imágenes, tus imaginativas experiencias interiores. Es decir, a través de su capacidad imaginativa, de sus experiencias personales interiores, tenía que escribirlas, redactarlas y compartirlas, porque decía la lectura que de esa forma esta persona iba a ayudar a muchísimas personas. Entonces, interesante que su misión es poner las cosas en orden, redactar sus pensamientos, su creación imaginaria, sus experiencias interiores de su alma y escribirlas y compartirlas. Pero vamos viendo que esta persona tenía algunas encarnaciones y en una de ellas en particular estaba limitando esta capacidad, este deseo de su alma de hacer esta misión. Fue sacerdote, enseñó a los niños lenguaje y la última vida fue un hombre líder en Inglaterra que tuvo dudas y deseo de verse reafirmado por otras personas. Esta necesidad de que otros le dijeran qué hacer y qué no hacer bloqueó su avance de esta persona. Entonces dice que si la entidad, o sea la persona, escucha lo que la gente dice, en lugar de escuchar las indicaciones interiores, o sea, creerse en lo que le dice su yo interno y lo que sabe de forma innata, o sea, que ya tiene el conocimiento. Entonces, como tenía duda de su propia capacidad, en esta encarnación, como su objetivo era este, también tenía que superar eso. Por eso, de alguna forma, los obstáculos karmáticos interfieren tu logro de tu misión de tu alma. Y yo he encontrado que varios de mis obstáculos kármicos
o memorias, por no decir kármicos como negativo, interferían en mi proceso de dar este conocimiento. O sea, no lo voy a comentar porque es personal, pero me di cuenta de que esto es así. Entonces, la mayoría de las personas que tiene su alma una aspiración, un deseo del alma, está siendo interferido y bloqueado por memorias, obstáculos kármicos. Y esto ustedes lo van a encontrar cuando lo vayan identificando, ¿no? Entonces, finalmente, aquí se nos dice que el autoconocimiento es clave. Distinguir las influencias de la personalidad de las de la individualidad. Y nos vamos a encontrar que es porque no hemos puesto la atención en nuestra alma, en nuestro ser interno, como la personalidad ha hecho dominio. Esto es como cuando tiene uno un terreno y deja que las matas, la hierba mala, crezca, aunque hayamos sembrado plantas con fruto favorables, al no enfocarnos en cuidar la planta de fruto, pues la hierba crece. Entonces hay que enfocarnos, conocer la personalidad, identificar las facetas oscuras, las sombras, las facetas positivas, pero sobre todo es solo a través de nuestra adoración, nuestra reverencia, nuestro amor a la individualidad, nuestro deseo de empatar con las cualidades de esa divinidad de nosotros, como vamos a polarizar y cambiar nuestra situación. Entonces, para descubrir el propósito del alma, se requiere transitar dos partes, dos etapas. La primera, necesaria, forzosa y obligatoria, si queremos hacerlo, es la autoobservación. O sea, hacerse a un lado y verse pasar, observarse a ti mismo para identificarte y liberar de patrones y hábitos limitantes, recordando tu verdadero yo soy, tu verdadero ser. Y la segunda, una vez que haces esto, es tener fuerza de voluntad y fe para escuchar ese llamado interior y darle, o sea, seguir adelante, superar la tendencia a la inercia, a los patrones repetitivos, a la inconsciencia. O sea, podemos hacer maravillas si logramos hacer esto, si logramos pasar esto. Entonces aquí les dejo el teléfono de contacto. La tarea, si la quieren llevar, es comprarse su libreta, si no se la han comprado, retomar estos puntos, las tareas que hacen falta. Van a ver que cada sesión se va a ir incrementando porque se supone que ya estamos trabajando. No esperen a la última sesión para hacer todo, no lo van a hacer. Entonces la tarea es estudiar la página de la 81 a la 95 del libro Descubre el propósito de tu alma de Mark Thurston, donde van a identificar cuáles son sus talentos y fortalezas. Aquí estamos identificando las áreas de mejora, las subpersonalidades que nos limitan, que nos restringen. Acá ya vamos a empezar a identificar los elementos fuertes, los talentos y fortalezas. Entonces, así está esta cuestión. ¿Alguien tiene algún comentario en esta última parte? ¿Algo que quieran compartir o comentar? ¿O alguna duda que les haya surgido? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros de este punto? Oye, David, Dime, Javier, dinos. quiero agregar más que nada, que en una ocasión tú nos regalaste el libro Untitled. No sé si lo recuerdes. A ver, ¿cuál es ese? Pues no sé, como que no tiene título, así se llama. El Sin título. detalle es que es un libro genialmente genial. ¿De qué trata ese libro? Mira, por ejemplo, yo me centré en tres temas, que en este caso son los poderes y limitaciones de la mente subconsciente. Me gustó mucho ese tema, pero más el uso de la mente espiritual o superconsciente. Ujú, En el superconsciente, pues yo ya te había preguntado que quién era el superconsciente. ujú. También ya me lo contestaste. Y luego el otro tema, el desarrollo del carácter y la superación de los hábitos. Este tema también está genial, está muy bueno, para poder ir superando malos hábitos. Ok. Si puedes, Ya lo empecé a usar y sí está funcionando. y mira, si quieres me lo envías, vamos viendo, Sí, porque bueno, de alguna forma el inconsciente ya se estudió, hay que trabajarlo, hay que seguirlo. Esta es una guía muy consciente.
El trabajo que se hace con el consciente a través de esta técnica es muy poderoso, muy poderoso. Y de hecho yo diría que es complementario a lo que pudiéramos trabajar en el inconsciente. Mucho, por ejemplo, la hipnosis puede usarse en el inconsciente, pero tiene poco efecto si no se hace un trabajo consciente. Esto ya lo estaremos tocando. Pero bueno, mándame de favor el libro para recordar cuál es. Y si no, se lo reenvío otra vez por la comunidad WhatsApp y lo retomamos lo que haga falta. A ver, déjeme comentar aquí. Déjeme ver. Muy bien, aquí hay un comentario. Enrique dice que la vida es bella. Y sí, la vida es bella. Si la queremos ver la faceta bella y si nos alineamos con eso. Dice, más las creencias religiosas como ser culpable y pecador. Comenta Noemí, y la víctima de social, familiar, de la pareja, del jefe, etcétera. Sí, de hecho, estamos como contracorriente porque obviamente tenemos la formación religiosa cuando niños, el sentido de la culpa, del pecado, de inclusive viendo a un Jesús crucificado por nuestros pecados, que la iglesia no lo explica correctamente, lo explica como que por culpa nuestra Él está crucificado, y eso no es así, con el perdón de ellos, pero lo cierto es de que mucho de esa cultura, de esa religiosidad nos ha influido. La víctima también social, familiar, la pareja, el jefe. Obviamente, los elementos están ahí, pero yo sí los exhorto a que tengamos esa madurez de tomar lo que ahorita somos. Porque si miramos hacia atrás y asignamos responsabilidades a entidades del pasado, que son básicamente elementos, personajes de nuestra trama, nos podemos quedar en eso, en el resentimiento, en el recuerdo de lo que nos causó tal jefe, tal personaje, tal pareja que tuve, y eso no nos ayuda, porque polarizamos, direccionamos la responsabilidad en ese recuerdo, en esa imagen, en ese individuo, en ese nombre, en esa cara, pero no asumimos el ajuste que tenemos que hacer nosotros. Entonces, lo más importante es que mi mundo soy dueño yo. Y a lo mejor sea a nivel inconsciente, sea porque sufrí indebidamente, lo que sea, lo hecho está. El pasado, pasado está. Y el presente es donde tengo que trabajar en el hoy, en lo posible. Entonces, esa es mi sugerencia, ¿no? Muy bien, pero gracias por el comentario. Ciertamente que tiene mucha afectación la parte que comenta. Muy bien, entonces ya hemos terminado aquí. Gracias por sus comentarios. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar haciendo una oración de gratitud. Vamos a tocar en un momento dado el tema del inconsciente, el tema de la culpa, el tema del miedo, el tema de la desvaloración de uno mismo y el tema del odio o resentimiento. Es un tema que va a colación con el poder de la oración, pero no quiero mezclar las cosas. Ahorita sigamos con este punto. O sea, vamos a terminar el cerebro, el cuarto cerebro, y vamos a pasar ya a la parte del estudio de la terapia de oración que conecta y vamos a tratar de poder, digámoslo así, curar esos demonios interiores, porque eso nos resuelve mucho la vida. Entonces vamos a cerrar aquí. Muy bien, vamos a dejar esta imagen de este solecito. Y vamos a quietar nuestra mente, nuestros corazones. Hacemos una inhalación profunda, inspirando ese radiante sol, esa radiación, ese halo del sol que vemos. Eso es obviamente imaginación, pero tiene un efecto en el inconsciente, en el cerebro reptil, el límbico. Visualizamos que esa radiación ilumina nuestro sol radiante del corazón. Proyectamos esa radiación en toda nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones y pensamientos. Agradecemos a esa radiación, a la luz que representa a Dios, a la causa primera, a la fuente de todo bien, a la energía creativa del universo que respiramos, que comemos, que nos nutre, que nos alimentamos, que exhalamos. Agradecemos a esa fuente la oportunidad de estar aquí y ahora y conectándonos con esa conciencia de luz que es yo soy en nosotros. Activamos, despertamos las neuronas, las redes neuronales que nos permitan comprender esta instrucción y gradualmente irla llevando
a la realización. Divino Padre, Divina Madre, causa primera, te agradecemos. Divino Maestro Jesús, espíritus buenos, mensajeros, guías espirituales que acompañan la labor y que buscan la expansión de este conocimiento para que seamos verdaderamente libres. Que seamos yo soy la resurrección y la vida de la luz de Dios que nunca falla. Yo soy la paz que reina en este planeta. Yo soy el despertar de las conciencias dormidas, la elevación de toda la humanidad a su tiempo y a su ritmo. Gracias, que así sea. Gracias. Bueno.